Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Familia de la fe, familia de la gracia, familia de Dios. Una vez más nos encontramos en este lugar y en esta plataforma de YouTube para traer un mensaje nuevo. Y el título de este mensaje entonces le colocamos: el alimento sólido es para adultos. Ese es el título de este mensaje. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos acá en Viña del Mar, Chile. Y estamos entonces en el Ministerio Internacional Edificando en Gracia, que usted lo encuentra como MIEG, la plataforma de YouTube, Facebook. Así usted lo puede encontrar y examinar y estudiar todos los mensajes que le hemos podido traer de la escatología consumada. Hoy traemos entonces un tema que es de la escatología consumada y vamos a comenzar por el libro de Hebreos 5 y el versículo 14. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y hoy hablaremos entonces del alimento que es sólido y es el Evangelio, el único Evangelio que existe, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo que el propio Señor le entrega al apóstol Pablo. Y este es el Evangelio que nosotros examinamos y encontramos las verdades que no conocíamos. Así que este es el Evangelio que Dios nos dejó, como digo, a través del apóstol Pablo. Vamos a ver 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 y el versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo tuvo un trabajo arduo en enseñar a la iglesia de Corintios, porque ellos eran verdaderos hermanos inmaduros, inmaduros en el conocimiento, inmaduros en la fe. Entonces el apóstol Pablo está aquí trabajando para ellos conocer el verdadero evangelio. Y allí habían disensiones entre ellos, divisiones, y eso siempre acontece. Grupos, ¿no? Uno decía yo soy de Apolo, el otro decía yo soy de Pablo, o el otro decía yo soy de Cefas y el otro decía yo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pablo allí tuvo trabajo y para poderles enseñar de que existen dos tipos de alimento: el alimento líquido y el sólido, leche y alimento sólido. Pero existen personas que no quieren, y allí también seguramente existieron personas que no quisieron crecer. Son hijos de Dios, pero inmaduros y no se reconocen como niños en Cristo. Y eso es el problema mayor, que la persona se cree que está maduro y todavía es un niño. Entonces, lo importante es examinar las Escrituras y chequear el conocimiento que tenemos y ver hasta dónde nosotros tenemos la revelación del verdadero Evangelio, que es la gracia de Dios. Así que este es un tema de la escatología consumada. 1 Corintios 3 y el versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo entonces está allí hablando en la iglesia de los Corintios, que encontró allí estas disensiones. Y esto es cuando sucede en las iglesias, porque son niños, ¿no? Son niños. Y entonces esta era la realidad de aquella iglesia de Corintios.
Pero el llamado es a crecer, salir del ceremonialismo, salir de los rituales, salir de esperar por sus líderes para saber lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el adulto tiene el discernimiento. Si usted está siempre preguntándole a su pastor lo que usted debe hacer, entonces usted todavía no tiene el discernimiento de un cristiano maduro. Sigamos entendiendo esto. Más, la responsabilidad de la inmadurez de los hermanos dentro de las iglesias es la responsabilidad únicamente de los líderes, que ellos no tienen el interés en estudiar, no tienen el interés de escudriñar las escrituras y estudiar sobre la escatología bíblica que ya es consumada. Muy por el contrario, cuando ellos escuchan a algún estudio de la escatología consumada, la actitud de ellos no es correcta. Porque la actitud siempre viene como una rebelión en sus corazones de no querer estudiar, de no querer entender lo que se le está explicando. Entonces hay una actitud que no es correcta, y esa actitud no es de adulto, es de niño también. Y muchas veces, entonces, cuando explicamos sobre la escatología consumada o el preterismo pleno, nos tachan de herejes, que somos herejes, que estamos entonces como fuera de la Biblia, o estamos enseñando una nueva doctrina. Pero, ¿por qué? Porque decimos que Jesús ya vino, porque decimos que los rudimentos de la ley el Señor los retiró en el año 70, y vemos las iglesias como están todas todavía practicando los rudimentos de la ley. Y eso los hace ver delante de la palabra de Dios, los hace ver niños, los hace ver inmaduros. Entonces vamos a ver aquí también, volvamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos capítulo 5 y el versículo 11 al 13, dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar realmente, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y allí viene entonces el versículo 14 de Hebreos 5, que lo leímos, entonces, que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y si nosotros vemos en el versículo 1 del capítulo 6, también dice lo siguiente: por tanto, dejando ya, que dice ahora ya, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y aquí viene entonces de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección y del juicio eterno, y todo esto son los rudimentos de la ley. Mas en el año 70, cuando el Señor vino por sobre las nubes, retiró la ley. Y allí entonces, al retirar la ley, no tenemos más que practicar esos rudimentos que practicó la iglesia judía, la iglesia del judaísmo. No podemos judaizar la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI, porque eso fue para el siglo I, en la primera era cristiana, en la generación de Jesucristo y de los apóstoles. Entonces aquí dice en el versículo 6:1 que es un ejercicio de fe, es un ejercicio mental para estudiar y discernir, es un ejercicio mental, ¿ya? Dejando ya los rudimentos, todos estos rudimentos. ¿Por qué? Porque no son de una actitud adulta. Tenemos que dejar el ABC, tenemos que dejar el A, E, I, O, U. Tenemos que crecer. Estábamos acostumbrados a funcionar con las obras de la ley, acostumbrados a vivir bajo los rudimentos de la ley. El primer interés del apóstol Pablo fue entonces hacer entender primeramente al pueblo judío, hebreo,
del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces decíamos, toda la responsabilidad de la infantilidad de los hermanos es únicamente de los líderes que en su comodidad y en amistad con los hermanos no se incomodan en examinar cuando se les comunica algo de la escatología consumada. Así que, y cuando decimos que hay que dejar morir Moisés y seguir Jesucristo en gracia, dejar Jesús de Nazaret y seguir Cristo resucitado, entonces es como que se hace un nudo en la mente. Pero usted tiene que entender esto a través de la luz de la palabra y del entendimiento que el Espíritu de Dios a usted le va a entregar cuando usted disponga su corazón a querer conocer sobre la escatología consumada y también a través de la interpretación del preterismo pleno. Nosotros hemos ido aprendiendo, hemos estado examinando y llegamos sí a la conclusión de que la Biblia, ella no miente. La Biblia, ella no se contradice. Y nosotros creemos que lo que está escrito es la verdad. Así por eso nosotros entonces ya dejamos Moisés y seguimos a Cristo. Ya dejamos a Jesús de Nazaret, que era la manifestación de carne en el tiempo de él, antes de la cruz, y seguimos entonces a Cristo resucitado, que es después de la cruz, y de allí en adelante está el tiempo entonces de la transición del año 30 al año 40, y esa es la generación de la que estamos hablando, que fue la generación de Jesucristo, allí también de los apóstoles. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, hermano, el Espíritu Santo de Dios, hermana, querida, amada del Señor, espera una actitud adulta de cada uno de nosotros. Eso es lo que espera el Espíritu Santo. Porque hemos escuchado también últimamente con esta guerra que está allí de Rusia con Ucrania, hemos visto mensajes que vienen trayendo versículos bíblicos del antiguo pacto, de las guerras del antiguo pacto, de antes de Jesucristo, ¿cierto? El Evangelio, el Antiguo Testamento, a ser más específica, versículos del Antiguo Testamento, trayéndolo al tiempo y a la situación que se vive ahora Rusia-Ucrania. Cuando sabemos que la Biblia está completamente cumplida hasta Apocalipsis. Entonces, si nosotros enseñamos la escatología consumada, es porque el Señor realizó todo en el año 70 y de allí en adelante no hay más escrito. Todas las profecías fueron cumplidas allí en el año 70. Entonces, si usted extrae un versículo del antiguo pacto para traerlo ahora al nuevo tiempo que vivimos hoy, siglo XXI, quiero decirle a usted que necesita examinar con más atención los tiempos de esas palabras que se puede estar trayendo en relación a la guerra de Rusia y Ucrania. Vamos a ver ahora también entonces en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 4 y el versículo 3. Gálatas 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Vamos a ver versículo 4, vamos a llegar hasta el 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, hasta el 7, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero ¿para qué vino entonces el Hijo en el cumplimiento de los tiempos?
Él nació bajo el régimen de la ley, pero vino para redimirnos y para redimirlos a ellos que estaban bajo la ley. Y hoy en día nosotros no estamos bajo la ley. No somos tampoco judíos, somos gentiles. Pero ellos fueron redimidos, tanto gentiles como judíos fueron redimidos, tanto hebreo como griego fueron redimidos de la época de la ley y de todos sus rudimientos. Entonces los rudimientos de la ley no tienen que exigir, y los rudimientos de la ley no dejan crecer a los niños, no les permite llegar a la madurez que el Señor necesita para poder usar como vaso de honra a todos aquellos que el Señor tiene predestinado. Así que el llamado es para madurez, el llamado es a madurar, el llamado es para salir de los rudimientos. ¿Y qué es lo que significa entonces redimir? Liberar y cancelar. Y eso fue lo que el Señor hizo en el año 70. Redimió y canceló, ¿ya?, toda la ley, toda esa ley que existió allí cuando deja caer el templo en Jerusalén, y hubo entonces esa guerra que hubo allí, la gran tribulación, y allí también entonces la ciudad fue destruida. Vamos al libro de Colosenses, 2, capítulo 2, versículos 20 y 21. Y dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Es decir, el hermano, cuando es maduro, tiene el discernimiento de saber lo que tiene que hacer. Así que el hermano adulto tiene discernimiento y sabe lo que hace, sabe el bien y el mal, porque tiene su mente ejercitada en la verdad. Y entonces Jesús nos redimió de esa condición. Ahora somos libres de ordenanzas, libres de rudimientos, libres de la ley mosaica. Cuando usted se libra de las ordenanzas y rudimientos, inmediatamente usted se torna un hombre caminando a la madurez. Y usted se torna libre de hombres que manipulan su fe. Y el Espíritu Santo entonces lo introduce en el Evangelio de la gracia, que no tiene rudimientos, ni ordenanzas, ni mandamientos, ni rituales, ni ceremonialismos, y ni templos de piedra. Ni usted no necesita más participar en templos de piedra, ¿ya?, porque usted entonces pierde esa dependencia de frecuentar un templo. No digo que no deba frecuentar, pero usted pierde esa dependencia de que tengo que estar allí porque es la única forma de que Dios hable conmigo. Usted tiene que entender de que su madurez, Dios a usted le habla en el espíritu, porque es allí donde Él habita, en su espíritu y en mi espíritu. Entonces allí inmediatamente, cuando usted reconoce que el Evangelio de la gracia de Dios es el Evangelio verdadero, usted entonces pierde esa dependencia de frecuentar un templo para encontrarse con Dios. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 17. El capítulo 17 y el versículo 24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios, ella no miente. Y yo voy a repetir este versículo, porque este versículo nunca se escucha dentro de la tradición. Mire lo que dice aquí. Hechos 17, 24, tome nota. Esto es muy importante para su crecimiento espiritual, para su independencia de templos. Dice así en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él,
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es un versículo en que nosotros no lo escuchamos dentro de los templos y mucho menos en la religión. La tradición se omite de muchos versículos que nosotros a través de la escatología consumada los traemos a la luz. Y esto solamente por el amor a Dios y por el amor a su palabra, nosotros traemos la verdad que está escrita, y usted ve que estamos aquí plantados y hablando los versículos que ellos hablan. Los versículos le hablan. Y entonces en el libro de Juan 4:19, vamos a llegar al libro de Juan, capítulo 4, y el versículo 19, en donde habla de la mujer samaritana, ¿cierto? Muy conocido este pasaje en el medio también cristiano. Juan 4:19 dice lo siguiente: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Está hablando Jesús con la samaritana. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces el Padre busca los adoradores maduros, los que conocen la verdad, los que no necesitan ir a un templo para encontrarse con Dios, para que Dios les hable. Porque Dios es espíritu y habita en su espíritu, y Él está en todo lugar, porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Está en todos los lugares. Donde usted se encuentre, Él está allí. Entonces vimos aquí que dice que los padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque ellos eran todavía inmaduros, y Jesús estaba allí con la mujer samaritana que la encuentra sacando agua de aquel pozo, y ella no lo reconoce muy bien, ¿no? Y allí entonces Él le habla algunas verdades de su vida, y Él lo reconoce como un profeta. Pero esta mujer escuchó. Esta mujer escuchó, no lo puso en cuestionamiento. No cuestionó lo que Jesús dijo, sino que entonces allí ella observó. Inmediatamente ella, cuando Jesús le habla algo de su vida personal, entonces ella va a su ciudad, Samaria, ¿cierto? Porque ella era una mujer samaritana. Llega a Samaria, y en Samaria entonces ella explica que tuvo un encuentro, parece que con un profeta, y le cuenta toda la verdad. Y esta mujer, ella entonces valientemente comienza a predicar el evangelio, y toda la ciudad de Samaria se convierte a Jesucristo. ¿Ve? Fueron los seguidores que siguieron a Jesús en aquel tiempo. Así nosotros también tenemos que tener esa osadía, tenemos que tener la valentía, porque Cristo está con nosotros, porque tenemos pleno respaldo de Dios. Y así estamos en este momento trayendo esta palabra, porque dice que Él trabaja en espíritu y en verdad. El adulto no queda preso en templos. El adulto, él sale y camina, y entonces muestra quién es Jesús y habla lo que está escrito en la palabra con el discernimiento de espíritu, para que no haya ningún error. Aquí vemos que la palabra de Dios, ella no se equivoca nunca. Si usted está en el evangelio de la gracia, está entonces en la palabra de Dios. Allí está el Señor respaldando aquello que usted está allí profetizando, porque usted habla como un profeta, y no un profeta que yo voy a correr atrás de él porque vino de no sé a dónde, de un profeta que vino de Europa, otro que vino de Estados Unidos, porque así éramos nosotros cuando éramos niños. Venía un profeta, entonces un maestro, un pastor de cualquier lugar del mundo, nosotros íbamos atrás y pagábamos caro la entrada, no era gratis, para poder escuchar entonces lo que el hombre traía, y era cosa de niño para niño. No era el evangelio de la gracia de Dios.
Así usted está entonces en el Evangelio de la gracia de Dios. En este momento usted escuchando esta palabra. Así que usted debe estar en la palabra, porque la palabra tiene base. Los apóstoles colocaron fundamento y nosotros estamos edificando sobre esos fundamentos que fueron colocados allí por el apóstol Pablo y los apóstoles de aquel tiempo, porque son los únicos apóstoles también que Cristo reunió para hacer el trabajo. No importa que usted no esté en una iglesia muy numerosa, ¿sabe? Yo estuve en Brasil y en Brasil hay iglesias de 10,000 personas que se reúnen cada 2 horas y hay 7 cultos, ¿no? 7 reuniones diarias. Imagínense cuánta gente va a esos lugares, pero son verdaderos niños, Así que si usted está en una iglesia pequeña o usted está escuchándome aquí por esta plataforma, usted no se asuste. Le cuento, Jesús revolucionó el mundo con 12. Así que no vea la cantidad de gente que está dentro de los templos de piedra. No se intimide con eso. Intimídese con la palabra de Dios. Esto es vida. Esto es verdad. Esto es salud. Esto es fortaleza. Esto es paz. Esto es alegría. Y esto es unidad con el Espíritu de Dios. Así que maravillosa palabra de Dios. Hoy usted me está viendo, estoy inspiradísima porque estoy contenta y feliz de leerle a usted una palabra que la va a hacer crecer en el conocimiento del Evangelio de la Gracia. Estamos aquí entonces viendo la palabra de Dios. Vamos a ver Efesios nuevamente, en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 14. Y el versículo 14 dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vea que estas son palabras que están escritas por el apóstol que fue llamado para enseñarnos el Evangelio de la gracia de Dios, el apóstol Pablo. Y entonces no nos podemos desviar de la verdad. Aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de vientos de doctrina. Usted ha conocido esos vientos, ¿sabe? Esos vientos que habían dentro de las iglesias. Yo participé en esos vientos también. Entonces se juntaba un grupo, por ejemplo, que había un efecto dominó. Entonces había uno que empujaba y todos iban cayendo y todos felices como verdaderos niños. Otros que decían que era la unción del avión, entonces salían como avión dentro del culto. Al final se transformaba en una verdadera alegría de niños. Pero no nos enseñaban que no teníamos que tener los rudimientos de la ley. No nos enseñaban que el Señor ya había venido en el año 70. Nada de esto nos pudieron enseñar. ¿Por qué? Porque los propios líderes también eran niños. Así que no es que yo sea madura 100%, no, pero estoy caminando para llegar a la altura del varón perfecto, porque está escrito también aquí en Efesios 4. Es que nosotros podemos llegar a la altura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesús, en su enseñanza. Podemos llegar a la altura del varón perfecto. Y entonces, así es convenientemente que nosotros estemos examinando las Escrituras. Es importante mantener entonces el pueblo escuchando palabra verdadera para que sean libres de estar presos allí y esperando que lo que el pastor me dice yo lo hago. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento espiritual para saber el bien y el mal. Los maduros son aprobados, son aprobados por Dios. Segunda de Timoteo, vamos a ver el libro de segunda carta de Timoteo, y en el capítulo 15, segunda de Timoteo, y en el capítulo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí dice,
aquí hay una recomendación, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Muy importante, conocer bien la palabra, estudiar la escatología que ya es consumada. Y la característica de un adulto es discernir el bien y el mal con responsabilidad de adulto. Y eso nosotros lo encontramos en el libro de Gálatas. Vamos a llegar al libro de Gálatas nuevamente. En el libro de Gálatas y el versículo 13, Gálatas 5, nos pasamos, Efesios, Gálatas 5, versículo 13, dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis de libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es lo que nosotros estamos aquí realizando, en amor, sirviendo a Dios, pero llevándole a usted el deseo del corazón del Padre, que usted crezca, que usted sea un cristiano maduro, una cristiana madura, que sepa discernir el bien y el mal, que conozca la verdad que está escrita en la escatología, que ya es consumada. Entonces, ¿por qué le dice a los Gálatas? Le lleva entonces el apóstol Pablo esta recomendación, porque ellos estaban retrocediendo. Después que el apóstol Pablo ya había traído el evangelio de la gracia para ellos, ellos comenzaron a retroceder. Y en Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. En Gálatas 1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Cristo nos hizo libres, libres de rudimientos de la ley, libres entonces de la inmadurez, libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es Gálatas 5:1 y Gálatas 5:13, en donde dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así nosotros estamos en este ministerio, que somos unidos al ministerio en los Estados Unidos, en Europa y también en Brasil, a través entonces del preterista brasilero Heriberto Suárez. Estamos llevando el evangelio de la gracia de Dios a todas las naciones, donde el Señor llegue, donde estos videos alcancen, donde la plataforma del MIEG y de YouTube alcance. Estaremos llegando, si Dios lo permite, a muchos países, ¿no? Así que los adultos, ¿no? No esperamos la venida de Jesús, porque el adulto estudia y sabe y conoce que el Señor vino ya en el año 70 después de Cristo, en el primer siglo de la era cristiana. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Jesús, el propio Señor, en Mateo 24:34, cuando Él dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lea Mateo 24, todo el capítulo, y el 25 también, porque tendrá una noción clara de lo que estamos aquí hablando en este momento por esta plataforma y en este día, ¿eh? Por el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. No lo digo yo, no lo dice un pastor, lo dijo Jesús. No pasará esta generación, que era la generación de Él, porque Él dice: no pasará esta generación. No dice aquella generación, dice esta. Y Él está hablando entonces allí a sus discípulos cuando le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas? Y Él dice también en Mateo 1, hasta el versículo 24, del 1 al 3, dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue en aquel tiempo. Así que, y en Mateo 16, 27, 28 dice que algunos de los que estaban allí, quedarían
hasta la venida del Señor. No gustarían la muerte hasta la venida del Señor. Entonces muchos participaron de los que estaban allí, de lo que Mateos 16, 27, 28, usted lo puede anotar y examinar, donde dice entonces que ellos quedarían hasta que la venida del Señor se manifestase en gloria. ¿Por qué no vino físicamente? No vino porque Él nunca vendrá físicamente. Él ya vino y vino de una manera gloriosa, espiritualmente. Eso significa la gloria, significa la esfera espiritual de Dios, ¿ya? Y en 1 Corintios 13, 11, para terminar, 1 Corintios, vamos a ver qué es lo que nos dice 1 Corintios 11, y en el versículo 13, en el versículo 11 del capítulo 13, dice lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, dice el apóstol en aquellos días para los hermanos de Corintios, mas entonces veremos cara a cara. Y eso confunde también, porque piensa el hermano, la hermana inmadura, que lo veríamos a Él cara a cara. Y no es eso, porque Él vino en una esfera espiritual gloriosa. Por eso que dice que vino en gloria. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mire, esto es un tema de la escatología consumada. Y le damos muchas gracias a usted por haber participado de este mensaje, que es un estudio muy necesario para todos los hermanos de cualquier lugar y cualquier tiempo y de cualquier edad. Nosotros le agradecemos a usted, le agradecemos por estar allí en la plataforma prestando atención. Espero que haya anotado todos los versículos. Si no lo entendió, vuélvalo a escuchar, haga un me gusta, usted envíe los mensajes por las plataformas que usted tenga. Haga el trabajo para el Señor. Usted lo puede hacer, reúna un grupo y vaya con este tema y enseñe esto y examine versículo tras versículo de lo que le hemos podido traer, para que haya crecimiento, y así también Dios sea glorificado. Nosotros estaremos dejándolo a usted cordialmente invitado para un nuevo mensaje y en una nueva oportunidad, si así Dios nos permite. Gracias y paz.